Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. Estoy súper emocionado de estar con ustedes hoy porque, créanme, tenemos un tema que les va a encantar. Si son fans de las series turcas y especialmente de Love is in the Air, o Senkalkam como se conoce en turco, y si, como yo, están obsesionados con Hande Erçel y Kerem Bürsin, este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha hecho vibrar a miles de corazones, la supuesta confesión de Hande Erçel sobre sus sentimientos por Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Vamos a analizar las declaraciones, los rumores, las pistas, y tratar de desenredar la madeja de esta apasionante historia. ¿Realmente Hande confesó algo que nadie más sabe? ¿Qué es lo que dijo exactamente? ¿Cómo lo interpretamos? Prepárense porque este vídeo está lleno de detalles jugosos, análisis profundos y por supuesto, mucha emoción. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada del mundo de las series turcas y de los famosos. Vamos a descubrir la verdad juntos. Ahora, antes de meternos de lleno en la supuesta confesión de Hande, es crucial que establezcamos el contexto. Retrocedamos en el tiempo y recordemos el nacimiento de esta historia que cautivó al mundo. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos talentosos actores, se conocieron en el set de Love is in the Air. La química entre ellos fue instantánea, palpable, electrizante y rápidamente se convirtieron en la pareja favorita de millones de fans alrededor del mundo. La serie, una comedia romántica con toques dramáticos y una estética visual deslumbrante, fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino también en países como España, Italia, Latinoamérica, en todos lados. El público se enamoró de la historia de amor de Eda YLDZ y Serkan Bolat, los personajes interpretados por Hande y Kerem, respectivamente. Pero más allá de la ficción, los fans percibían una conexión real, una chispa innegable entre los actores que trascendía la pantalla. La serie nos presentaba una trama llena de enredos, malentendidos y momentos de pura magia. Eda, una joven soñadora que lucha por sus estudios, se ve envuelta en un acuerdo con el arrogante y exitoso arquitecto Serkan Bolat. Para obtener una beca, Eda finge estar comprometida con Serkan. Lo que comienza como un trato o un arreglo, se transforma en algo mucho más profundo a medida que el destino, y la intensa atracción entre ambos, los empujan a enamorarse. La dinámica de la serie con sus idas y venidas, sus momentos de alegría y tristeza, cautivó a la audiencia, que se identificó con las emociones y los conflictos de los personajes. La actuación de Hande Erçel, con su carisma y su capacidad para transmitir una amplia gama de emociones, fue clave para el éxito de la serie. Su interpretación de Eda, una mujer fuerte, decidida y a la vez vulnerable, enamoró a la audiencia. Kerem Bürsin, por su parte, encarnó a la perfección a Serkan, un hombre en apariencia frío y distante, pero con un corazón de oro. Su química con Hande, la forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban, era algo que el público notaba, comentaba y celebraba. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, un tema de conversación constante en las redes sociales, y un escaparate para los talentos de Hande y Kerem. Después de terminar la serie, la relación entre Hande y Kerem se hizo pública. Los paparazzi, siempre atentos, los captaron juntos en numerosas ocasiones. Fotos, vídeos, entrevistas, todo confirmaba lo que los fans ya sospechaban, lo que veíamos en la pantalla era mucho más que solo actuación. Los veíamos compartiendo momentos románticos, paseando tomados de la mano, sonriendo cómplices, demostrando que su conexión era real y trascendía el set de grabación. Parecían inseparables y los fans, con el corazón latiendo a 1000 por hora, soñaban con un futuro juntos. Se hablaba de planes de boda, de proyectos en común, de una vida compartida, la expectativa era máxima. La pareja se convirtió en el centro de atención de la prensa y de las redes sociales, y sus seguidores, ávidos de noticias, analizaban cada detalle, cada gesto, buscando señales que confirmaran sus sueños. Sin embargo, como en toda historia de amor, por más idílica que parezca desde afuera, las relaciones, por su naturaleza, pueden ser complicadas. Después de un tiempo, Hande y Kerem anunciaron su separación. Fue un shock para muchos, una noticia que rompió el corazón de sus fans. Las redes sociales se inundaron de especulaciones, de preguntas sin respuesta, de teorías conspirativas. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? Esa es una pregunta que honestamente solo ellos dos conocen la respuesta completa. Los motivos de una ruptura por lo general son complejos y multifacéticos, y rara vez se reducen a una sola razón.
Factores como la presión mediática, las agendas incompatibles, las diferencias en las expectativas y la dinámica interna de la relación pueden influir en la decisión de separarse. El anuncio de la separación dejó un vacío en el corazón de los fans, que lamentaron el final de una historia que tanto los había hecho soñar. Ahora bien, volviendo al tema principal del vídeo, la supuesta confesión. ¿Qué es lo que Ande habría dicho para generar tanto revuelo? ¿Qué declaraciones, qué pistas han llevado a los fans a creer que existe algo más que una simple amistad entre ella y Kerem? Pues bien, hay varias versiones de lo que ocurrió, y es importante que analicemos cada una de ellas con detenimiento. No se trata de inventar o de especular sin fundamento, sino de analizar la información disponible y de extraer conclusiones lógicas, basadas en las evidencias. Una de las fuentes principales de esta información son las entrevistas que Ande ha dado después de su separación. Es natural que los medios de comunicación, interesados en el fenómeno, le preguntaran sobre su relación con Kerem, sobre cómo se sentía al respecto, sobre el impacto que había tenido en su vida. En varias de estas entrevistas, Ande ha expresado palabras que han sido interpretadas por muchos como una confesión, como una revelación de sentimientos que iban más allá de la amistad. Por ejemplo, en una entrevista, a Ande se le preguntó directamente sobre Kerem y sobre si sentía algo por él, si todavía mantenía sentimientos románticos. En lugar de dar una respuesta directa, que podría haber sido un simple no o un somos amigos, Ande prefirió evadir la pregunta. Sin embargo, la forma en que lo hizo, las palabras que utilizó, fueron suficientes para encender las alarmas de los fans. Dijo algo como, Kerem es una persona muy especial en mi vida. Lo quiero y lo voy a querer siempre. Analicemos esta frase con detenimiento. Kerem es una persona muy especial en mi vida. La palabra especial es clave aquí. No es lo mismo decir Kerem es un buen amigo que Kerem es una persona especial. La palabra especial implica una conexión más profunda, un vínculo emocional que trasciende la simple amistad. Es una palabra que sugiere que Kerem tiene un lugar único en la vida de Ande. Luego la frase continúa, lo quiero y lo voy a querer siempre. Aquí la palabra quiero también es significativa. Aunque el amor puede manifestarse de diferentes formas, incluyendo el amor de amistad, la palabra quiero en este contexto, después de una relación romántica, podría implicar sentimientos más profundos. La frase lo voy a querer siempre es aún más reveladora. ¿Por qué utilizar la palabra siempre si solo se tratara de una amistad? ¿Por qué no decir le tengo cariño o lo quiero mucho? El uso de la palabra siempre sugiere que los sentimientos de Ande por Kerem son perdurables, que trascienden el tiempo y las circunstancias. Esta frase, aunque ambigua, fue suficiente para despertar la curiosidad de los fans y para alimentar las especulaciones sobre la verdadera naturaleza de la relación entre Ande y Kerem. ¿Por qué no dijo que eran solo amigos? ¿Por qué utilizó la palabra siempre? ¿Qué significaba realmente especial? Las preguntas quedaron en el aire y los fans, ávidos de respuestas, comenzaron a buscar pistas en otras declaraciones y en las acciones de los actores. En otra entrevista, Ande habló sobre lo difícil que es separar la vida profesional de la personal, especialmente cuando se trabaja con alguien con quien se tiene una conexión tan fuerte. Comentó que a veces las emociones se mezclan, que las barreras se desdibujan, y que es complicado mantener la objetividad. Esta declaración fue interpretada por muchos como una admisión tácita de que, durante el rodaje de Love is in the Air, la línea entre la ficción y la realidad se había difuminado. Trabajar en una serie romántica, donde la química entre los protagonistas es fundamental para el éxito, puede ser un desafío emocional. Los actores deben sumergirse en sus personajes, vivir sus sentimientos, experimentar sus alegrías y sus tristezas. Es natural que en ocasiones las emociones se desborden, que la frontera entre la realidad y la ficción se vuelva difusa. La declaración de Ande al respecto sugiere que esto ocurrió durante el rodaje de Love is in the Air. Que la conexión entre ella y Kerem no solo era profesional, sino que también involucraba sentimientos más profundos. Además de las entrevistas, las redes sociales han jugado un papel importante en la difusión de esta supuesta confesión. Los fans ávidos de información analizan cada gesto, cada publicación, cada comentario, cada me gusta que Ande y Kerem se dedican mutuamente. Cualquier pista, por pequeña que sea, es válida para tratar de entender qué es lo que realmente siente Ande, y qué tipo de relación mantienen con Kerem después de su separación. En este sentido, hay que destacar que Ande y Kerem, a pesar de su separación, han mantenido una relación cordial.
Se han visto en eventos públicos, se han dedicado me gusta en las redes sociales, han intercambiado comentarios amables y respetuosos en ocasiones. Estos pequeños detalles, que podrían parecer insignificantes para algunos, son interpretados por muchos fans como señales de que todavía existe algo entre ellos, de que el cariño y el respeto mutuo perduran. Los me gusta en las redes sociales, por ejemplo, son un pequeño gesto que puede decir mucho. En un mundo digitalizado, donde la comunicación se da a través de pantallas, un me gusta puede ser una forma sutil de expresar apoyo, de mostrar interés, de mantener el contacto. Los eventos públicos donde Ande y Kerem han coincidido, también son significativos. No se han evitado, no han mostrado hostilidad. Por el contrario, han demostrado una actitud cordial, una disposición a compartir el mismo espacio, lo que sugiere que la ruptura fue amistosa y que, a pesar de todo, mantienen una relación de respeto y afecto. Otro punto importante a considerar es la evolución personal de Ande. Después de su relación con Kerem, Ande ha experimentado un crecimiento profesional y personal significativo. Ha participado en nuevos proyectos, ha explorado nuevos estilos, ha trabajado con diferentes directores y actores, y ha demostrado una madurez notable. Ha protagonizado series, ha sido imagen de marcas de renombre, y ha ganado reconocimiento internacional por su talento y belleza. Este crecimiento o esta madurez también ha influido en la forma en que los fans interpretan sus declaraciones. Se percibe a una mujer más segura de sí misma, más honesta y abierta, que no tiene miedo de expresar sus sentimientos y de ser fiel a sí misma. La Ande que vemos hoy es diferente a la que conocimos en Love is in the Air. Es una mujer que ha pasado por experiencias importantes, que ha aprendido a valorarse y a defender sus decisiones. Ahora, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Realmente Ande ha confesado sus sentimientos por Kerem, o todo es producto de la imaginación de los fans? ¿Estamos ante una confesión explícita, o ante una serie de insinuaciones y pistas que nos invitan a especular? Personalmente creo que es una combinación de ambas cosas. Ande, como cualquier persona, tiene derecho a mantener su vida privada. No está obligada a revelar sus sentimientos al público. Es natural que quiera proteger su intimidad, que quiera decidir qué compartir y qué no. La presión mediática, la curiosidad de los fans, la incesante atención de los paparazzi, son factores que pueden influir en su decisión de no hablar abiertamente sobre sus sentimientos. Sin embargo, es innegable que la conexión entre ella y Kerem fue muy fuerte. La química entre ellos era palpable, la complicidad evidente. Las palabras que ha utilizado en las entrevistas, los gestos, las miradas, los me gusta en las redes sociales, todo apunta a que existe un cariño especial entre ellos. Es imposible ignorar la intensidad de su vínculo, la forma en que se relacionan. Creo que Ande, con sus palabras y sus silencios, nos ha dado pistas, nos ha dejado entrever algo más. No ha hecho una confesión explícita, no ha dicho estoy enamorada de Kerem. Pero sí ha insinuado, ha dejado entrever que Kerem sigue siendo una persona importante en su vida. Y eso, para los fans, es suficiente. Es suficiente para creer que el amor, o al menos el cariño, persiste. Es suficiente para soñar con una reconciliación, con un futuro juntos. En definitiva, la supuesta confesión de Ande no es una declaración oficial, no es un comunicado público donde exprese abiertamente sus sentimientos. Pero sí es una serie de indicios, de pistas, que nos sugieren que sus sentimientos por Kerem son más profundos de lo que aparentan. Es una historia de amor que por el momento sigue sin tener un final definitivo. Es una historia abierta, llena de incertidumbre y de posibilidades. Y eso precisamente es lo que la hace tan atractiva y tan cautivadora. Así que, para resumir, hemos hablado de la química innegable entre Ande y Kerem, del éxito rotundo de Love is in the Air, de las entrevistas de Ande y las interpretaciones que se han hecho de ellas, de la relación que han mantenido tras su separación, y de la evolución personal de Ande. Hemos visto que no hay una confesión explícita, pero sí muchas pistas que sugieren que los sentimientos entre ellos siguen presentes, que la chispa no se ha apagado por completo. Hemos analizado las palabras de Ande, sus gestos, sus silencios, y hemos llegado a la conclusión de que la historia entre ella y Kerem aún no ha terminado de contarse. Espero que este vídeo les haya gustado. Si les pareció interesante, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre la supuesta confesión de Ande? ¿Creen que hay algo más entre ella y Kerem? ¿Qué esperan para el futuro? ¿Creen que existe la posibilidad de una reconciliación?
Quiero leer sus opiniones. ¿Cuál es su momento favorito de Eda y Serkan? ¿Qué lecciones aprendieron de la serie? ¿Creen que la química entre Ande y Kerem fue real? ¿Qué proyectos les gustaría ver que ambos actores hagan juntos en el futuro? ¿Qué tipo de papel les gustaría que Ande interpretara? ¿Y a Kerem? Y por supuesto, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Estaré explorando a fondo el mundo de las series turcas, analizando las vidas de sus estrellas y desentrañando los misterios que las rodean. Estén atentos a las próximas noticias sobre Hande y Kerem, porque estoy seguro de que esta historia todavía tiene mucho que contarnos. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo. Chao.